Hola, vamos a comenzar con lo que es la siguiente práctica. Vamos a ver lo que son los tres tipos de señales para manejo de información. Recuerden que tenemos los números en tipo entero, que aquí en LabVIEW nosotros las podemos representar como pues números con elementos de color azul. Tenemos también lo que son los números flotantes, que están como color naranja. También tenemos otro tipo de señal que podemos representar como señal dinámica, y este tipo de señal aparece cuando trabajamos con la DAC, por ejemplo, para los que tengan DAC. Y, y podemos, bueno, normalmente aparece aquí en este bloque. Como no tenemos DAC, podemos utilizar un simulador de señal simplemente para mostrar el tipo de señal dinámica que se maneja, ¿sí? Entonces es una señal muy compleja, ya que no solamente está compuesta por valores de Y, sino también en valores de X, pero en valores del tiempo y un cierto número de muestras. Por ejemplo, aquí tenemos una señal senoidal, tenemos una frecuencia de 10 Hz, fase y offset no lo vamos a mover. La amplitud pues también la podemos variar, ¿no? Podemos tener una amplitud de 1, una amplitud de 2 y aquí se ve, ¿no? Cómo se modifica. Vamos a dejarlo en 1 y vean, en tiempo esta parte es importante porque nos está indicando, por ejemplo, aquí cuántas muestras por segundo es la frecuencia de muestreo, ¿sí? Cuánto podemos dividir una señal. Estos conceptos se manejan en procesamiento de señales. Para los que ya lo llevaron, pues no les debe hacer ajeno el concepto. Vamos a partir de una ley que es el teorema de Nyquist, que dice que una señal, para poder muestrear una señal, esta tiene que ser por lo menos, la frecuencia tiene que ser por lo menos el doble de la frecuencia de la señal original. ¿Qué quiere decir? Si aquí nosotros tenemos una frecuencia de 10 Hz, nosotros podemos representarla, aquí hice con 1000 muestras, ¿no? Si yo le pongo, por ejemplo, 100, vean, todavía alcanzamos a reconocer que es una señal senoidal, pero como tiene menos muestras va perdiendo bueno, podemos decirlo como fidelidad a la señal original. Se pierde un poco de información, pero vean, si nosotros le ponemos que queremos 10 muestras por segundo, de hecho nos aparece una ventanita, ¿no? Entonces, bueno, nos comenta que tiene que ser por lo menos más grande. Vamos a ponerle a lo mejor 11. No, tampoco. 20. Muy bien, vamos a dejarlo entonces como lo teníamos igual y en 50 ya. Sí. En 50 muestras por segundo, pues vean cómo se ve la señal. ¿Sí? Se pierde demasiado. Ese es un efecto al que le llamamos alias. Pero bueno, no vamos a entrar a fondo con esos conceptos. Lo importante es que sepan que esta señal, para nosotros obtener una señal muy cercana a la original, se recomienda que la frecuencia de muestreo sea por lo menos 10 veces la frecuencia de nuestra señal original. Entonces aquí lo ideal sería dejarla de 100 Hz, ¿sí? Y pues ya se ve un poco mejor. Pero bueno, aquí el LabVIEW lo tenía definido, ya predefinido como 1000 muestras por segundo. Mientras ustedes pongan más muestras, va a ser más nítida la señal, se va a aproximar más a la original, nos da más información de la misma, etcétera, ¿no? Vamos a dejarla como nos la da LabVIEW. Aquí pues podemos cambiar el tipo de onda, ¿no? Onda cuadrada,
triangular, diente de sierra y DC. Y bueno, no le estoy poniendo nada de DC, sería en offset, ¿no? Entonces vamos a dejarla en señal senoidal y le damos OK. Nosotros podemos mover ciertos elementos. Por ejemplo, aquí podemos jalarlo y vean, podemos ponerle nosotros un control. Creamos control para cambiar la amplitud. Podemos poner un control para la frecuencia, ¿sí? Y bueno, la señal sale en esta terminal. Vamos a darle clic derecho y nos dice crear, y vean, de hecho ya nos dice que si queremos ponerle un indicador gráfico, le damos que sí. Ok, damos doble clic y vean, aquí está la gráfica. Los controles me los puso hasta la esquina. Aquí está. Ok, entonces voy a correr el programa, ¿sí?, de forma continua, y vean, ¿no?, cómo se está formando nuestra señal. Recuerden que la señal, aquí nos dice la frecuencia, está a 10 Hz, ¿sí? Si nosotros sacamos el inverso, 10 entre 1 nos va a decir que el periodo es de 0.1 segundos, ¿no? Justo como lo marca aquí, de 0 a 0.1 segundo, está un ciclo de una señal de 10 Hz. Aquí abajo pues vamos a ver lo que es el periodo. Esto es como si estuviéramos viendo un osciloscopio, vaya. Ahora para la amplitud, pues vean, nosotros podemos variarle y cambiar la amplitud de la senoidal, ¿no?, a lo que deseemos. Vamos a dejarla en 1. Y aquí pues se mueve por el efecto de las autoescalas. Vamos a ver si a la frecuencia yo le muevo a 100 Hz, por ejemplo. Vean cómo se alcanzan a ver. Obviamente dentro de este periodo vamos a ver pues 10 ciclos, ¿sí? Porque ¿cuál sería el periodo de una frecuencia de 100 Hz? Dividimos 1 entre 100 y nos da que serían 0.01. Entonces escribimos aquí 0.01. Perdón, se reseteó porque la gráfica tiene lo que es autoescala. La autoescala la podemos quitar nosotros. Puede estar corriendo el programa y le dan clic derecho y le quitamos a lo mejor en autoescala en X y autoescala en Y. Y así nosotros podemos definir valores y esos se van a quedar fijos. Por ejemplo, hay 2 y acá -2, ¿no? Y aquí en el tiempo pues puedo ponerle que sea de 0.01, ¿sí? Y vean, como son 100 Hz, pues el periodo es de 0.01, ¿sí? Y aquí se demuestra. Vean, nosotros podemos mover esta gráfica a 2. Vean cómo se mueve, ¿no? 0, 1, 2. Y podemos hacer más grande, ¿no?, la gráfica. Simplemente aquí pues le cambiaríamos la amplitud, ¿sí? Vean también cómo se pierden las muestras. ¿Por qué? Como aumentamos la frecuencia, ahora solamente, y recuerden que nuestra frecuencia de muestreo la dejamos de 1000 muestras por segundo. Entonces aquí, pues como es una frecuencia más grande, se pierde resolución de la misma. Ese es el problema a la hora de reconstruir señales, ¿sí? Afortunadamente en el área biomédica pues utilizan frecuencias bajas, ¿sí? Por lo general todas las señales SG, MG, EG, etcétera, ¿no?, todas son de muy baja frecuencia. Entonces la reconstrucción de las mismas o el procesamiento para ese tipo de señales pues resulta sin ningún inconveniente. Bueno, vamos a ver qué tiene de especial este tipo de señal. Nos podemos acercar aquí. Recuerden que podemos poner la punta de prueba simplemente acercándonos con la manita, darle clic y se abre una nueva ventana donde nos muestra el tipo de información que se está manejando.
Entonces aquí dice que es un dato tipo dinámico, y esto es lo que contiene toda esa línea, por eso es de color como morada, con forma gruesa y entrelazada, ¿no? Porque lleva mucha información, lleva más que solamente el valor en punto decimal, ¿no? Lleva desde el tiempo, las muestras, la diferencia en tiempo, ¿sí? Que se toma para cada muestra, ¿sí? Y bueno, el tiempo, la hora en tiempo real, etcétera, ¿no? Y bueno, viene un ejemplo de su gráfica, ¿no? Para poderla representar. Recuerden que esa punta es como si pusiéramos un osciloscopio. Voy a hacer pequeño este cuadro y vamos a ver. Existen, recuerden que existen también los valores flotantes. Aquí nosotros podemos ir a Express y a Sigmani. Sí. Y vean, aquí hay dos conversores de información. Uno es de señal dinámica a flotante o doble o dato tipo doble, o del tipo doble a señal dinámica. Vamos a usar esta. Y bueno, nos pregunta qué tipo de conversión queremos hacer. Si es de un arreglo, bueno, si es del tipo dinámico, ¿a qué tipo de señal queremos llegar? ¿A un arreglo en una señal normal? ¿A solamente escalares? ¿Sí? Etcétera, ¿no? Aquí si son matrices, etcétera, ¿no? Si es un simple escalar o una simple onda. Podemos dejarlo en automático por el momento y pues ya sabrá cuál es la mejor opción. La conectamos aquí. Ya la salida dice de hecho array. Voy a poner otro gráfico. Voy a copiar y lo voy a conectar. Vean cómo cambia de hecho el color de la misma. Ahora aquí es un dato tipo doble y aquí lo indica, ¿no? Entonces la gráfica también va a manejar otro tipo de información. Perdón. ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Bueno. Muy bien. Ahora vamos a ver. Vamos a correrlo. Y aquí podemos ver los dos tipos de señal. El de abajo pues está en cero, no está operando correctamente. Vamos a ver qué está pasando. Aquí para empezar tiene el tiempo de 0 a 0, entonces por eso no visualizamos nada. De hecho, tampoco podemos visualizar. Bueno, sí, porque estaba de 0 a 0. Ya agregándole la autoescala, pues ya nos aparecen las muestras, ¿sí? Pero ¿qué diferencia tiene ese tipo de señal con esta? Voy a poner otra punta de prueba en la línea naranja. ¿Y dónde lo dejé? Aquí está. Entonces vean. Entonces vean cómo este tipo de señal es que no sé si se alcanza a apreciar o no. Vean cómo este tipo de señal es un arreglo
Pero ¿qué es lo que extrajo únicamente? Los valores para cada para cada fila. Es una columna con múltiples filas, es un arreglo finalmente. Es la única información que extrajo de esta información, de la data, de la señal tipo dinámica. Aquí únicamente tenemos datos que son arreglos. Solamente son muestras y es la única información que tenemos. No tenemos si tiene algún tiempo, por ejemplo, si cada muestra está a .1 segundo o a 2 segundos, a .001. Entonces simplemente recolecta todas estas muestras y por eso es que podemos proceder a graficarlas. De hecho es pues sí, una forma muy distinta de poderlo visualizar. ¿Sí? Aparentemente en las gráficas pues no es problema, porque aquí, aunque dice tiempo, lo que en realidad está poniendo solo son los números de muestras, ¿sí? En este caso son 100 muestras. ¿Por qué? Vamos a recordar que voy a ponerlo otra vez en 100. Ok. Muy bien. En este caso las muestras, como solo indica 100, tiene que ver con cómo configuramos nuestro módulo o cuántas muestras está mandando la DAC, por ejemplo, si es que lo estamos configurando desde ahí. Ahí nos está diciendo que si nuestra frecuencia de muestreo es de 1000 muestras por segundo, pero las muestras que pone en el espacio del gráfico nos está preguntando cuántas son. Estas las pone de forma automática, nosotros podemos variarlas, pero es mejor dejarlo que lo haga de forma automática para que acomode todas las muestras de una manera más proporcional. Entonces, pues como solo son 100 muestras, pues es lo que finalmente vemos aquí. Aquí de hecho ya le cambié el nombre, decía tiempo, le puse ahora muestras, porque pues ahora como es un dato tipo flotante, únicamente pone las primeras 100 muestras. Es un arreglo de 100 muestras nada más, pero ese arreglo pues nos da, ¿no?, todas las señales. Aquí les digo, el tiempo es indefinido. Aquí ni siquiera podríamos decir cuál es la frecuencia de la señal, porque únicamente tenemos muestras, no tiempo. Donde tenemos el tiempo es en esta otra gráfica, en esta otra señal. Aquí sí dice tiempo y aquí dice que un ciclo es 0.01 segundos. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre los dos tipos de señales. ¿Sí? Una señal tipo dinámica y una señal tipo doble o flotante. Y de hecho aquí nosotros tenemos una señal dentro de un arreglo, ni siquiera es un escalar simple, ¿sí? Si fuera un escalar simple, pues nada más veríamos el primer dato y ya, 0, veríamos un punto si acaso, ¿sale? Ahora, cuando nosotros vamos a hacer otro tipo de procesamientos, voy a subir este aquí, voy a poner este acá abajo, nos vamos a Express y ¿dónde estará bien? En Sigmani. No, aquí en análisis vamos a encontrar este bloque. Bueno, esto es para, por ejemplo, este es para el espectro, como la transformada de Fourier, niveles de amplitud, fase, distorsión, convolución, correlación, histograma. Aquí vamos a utilizar este módulo que dice filter. Ya es un módulo más completo de LabVIEW. Hay otros módulos de filtro que vamos a ver con más detalle. Pero bueno, estos como son muy gráficos, pues son muy prácticos. Claro que ocupa más memoria, pero pues no es tanto problema si el procesamiento lo hace la computadora. Ya depende más del procesador de su compu, su memoria RAM, etc.
Entonces aquí, por ejemplo, dice que podemos desarrollar el filtro que deseemos. Pasa bajas, pasa altas, pasa banda, rechaza banda, etc. Aquí tenemos la frecuencia de corte. Si es pasa bajas, la frecuencia pues sí, la frecuencia de corte en bajo, que en este caso está para 100 Hz. Vamos a poner la frecuencia de corte para 50 Hz. Entonces 50 Hz. Aquí nos pregunta que si es un filtro tipo FIR o un tipo IR. Pues es más común utilizar filtros FIR. Son más fáciles de manejar, son más ligeros, por así decirlo. Pero pues el que ustedes decidan, ¿no? Ahí ya depende del diseño que ustedes vayan a manejar. No nos vamos a complicar tampoco, no voy a entrar en detalle con estos temas. Simplemente voy a elegir lo que me da predeterminado. Aquí dice que es un filtro IR tipo Butterworth. Y también vienen los otros Chebyshev, elíptico y Bessel. El más común es este Buda. Y podemos aumentar el orden pues que nosotros queramos. No es recomendable aumentar el orden tantas veces. El orden solamente nos va a ayudar a que la banda haga un corte más parecido a una onda cuadrada. Pero no, igual no vamos a entrar en detalle a eso. Solo no me agrada aumentar el orden por el tipo de función que se logra generar, porque el consumo de memoria es mayor, se hace mayor proceso y también se logra generar algún tipo de descomposición en la propia señal. Al aumentar el orden generamos también un retraso de la misma, retrasos con respecto a la original, etcétera, ¿no? Vamos a dejarlo como estaba en orden 3 y vean, ¿no? Este es un ejemplo de una señal ruidosa y es aquí como saldría la señal. Entonces, la función de transferencia nos permite ver cómo va a ser la respuesta de nuestro filtro, ¿sí? Y esta es la fase. Bueno, entonces me da igual, si quieren las magnitudes en decibeles, pues aparece, ¿no? Aquí más o menos como a 3 decibeles. Bueno, es cosa de revisar, ¿no? Pero aquí ya está la frecuencia de corte a 50. Por aquí sí, como a los 3 decibeles. Por aquí así, hacia abajo. Pero bueno, vamos a dejarlo como estaba. Y a ver aquí. Vamos ando jugando. Vamos a darle OK. Y ya se creó nuestro filtro. Ahora podemos jalarlo. Y si no se me pierde el mapa. Vamos a conectarlo aquí a esta señal y vamos en donde dice señal filtrada, vamos a crear otra gráfica. Ya apareció aquí, ¿no? La señal original, la señal filtrada. Y esta es vamos a llamar la señal flotante. Muy bien. Vamos a aplicar a correrlo. Y vean. De hecho aquí se ve, ¿no? Esto es lo que les decía con respecto a modificar el orden de un filtro. Aquí pues primero hay un sobreimpulso, que igual al principio no puede parecer inofensivo, ¿no? Pero no hay que confiarse. Aquí solo hay que cambiar la escala del tiempo para que se parezcan. Aquí como está 0.01 lo voy a cambiar a 0.1.
y ya se ven. Esta es la señal original, ¿sí? Aquí voy a poner la misma escala. Ahí está en autoescala. Quitarle la autoescala en Y. Aquí le ponemos 10 y acá menos 10 para que se aprecie mejor el filtrado de la misma. Entonces vean como aquí decae la señal y acá se quedó grande. Voy a mover la frecuencia. Vamos a ponerla a 60, por ejemplo. Y vean, aquí ya creció un poco más. Esto es por el orden del filtro, ¿no? Aquí, pues la señal original. Vamos a pasarlo a 50. Aquí le voy a poner amplitud de 5. Entonces vean, aquí sí se ve bien a 5 volts pico a pico. Y acá, pues casi, ¿no? Alcanza más o menos, ya saben, la frecuencia de corte cerca del punto 707 unidades, ¿no? Con respecto a la original. Muy bien. Si pongo una señal más pequeña, por ejemplo 40 Hz, pues ya se va componiendo, ¿no? Vean cómo existe un retardo, ¿sí? Muy grande. Aquí en punto 02 ya había terminado, bueno, ya llevábamos gran parte de la señal. Y aquí es como si apenas fuera a comenzar. ¿Sí? Aquí estaba en la cresta, en el pico inferior, y aquí apenas está en el nodo. Entonces ese es el tipo de retraso, retardo que se genera cuando nosotros aumentamos el orden de un filtro. Muy bien. Ahora ¿qué sucede si yo, en vez de conectarlo a este filtro, lo quiero conectar a esta otra señal? Bueno, de entrada me puso un conversor automáticamente para convertir de flotante a tipo dinámico. Vamos a ver qué sucede. Esto fue lo primero que sucede. Nos dice que pues no se puede por el teorema de Nyquist. Está diciendo que hay un problema con la frecuencia. Y entonces aquí el detalle es que, pues qué frecuencia, ¿no? Aquí nosotros sabemos por la señal tipo dinámica cuál es el tiempo, la diferencia en tiempo, más aparte las muestras, porque esa información no las da este tipo de alambre, ¿no? Por así decirlo, de conexión. Pero recuerden que este flotante, la única información que lleva son arreglos, ¿sí? Con magnitudes, pero no lleva ninguna derivada en tiempo, nada que le indique cada muestreo, cada qué tiempo es. Como solo son muestras, pues entonces el filtro no lo entiende porque no sabe entonces a qué frecuencia están llegando todas estas muestras. Y esa es la diferencia que existe. Muy bien, entonces por eso las señales de tipo flotante no les podemos aplicar un filtro así de directo, ¿sí? Porque necesitamos saber con respecto a qué tiempo nos estamos basando para reconstruir esta señal. Ahora, si ustedes recuerdan, casi todas las señales que hemos manejado, cuando nosotros las representamos, señales de los ángulos, de temperatura, voltajes, por lo general las recibimos del Arduino, en este caso, como señales pues simplemente escalares, ¿sí? Y a veces ni siquiera las metemos en un arreglo, simplemente llegan como escalar. Entonces, pues no, LabVIEW, los filtros no van a entender qué es esa señal, simplemente saben que es un escalar, pero no es un vector de información, un vector que les dé el tiempo también. Muy bien. Entonces, vamos a ver, van a hacer lo que son esta simulación, simplemente como una entrada, ¿no? Una simulación inicial,
para saber utilizar este módulo. La siguiente parte es ir viendo cómo podemos pasar de un tipo de señal flotante a un tipo de señal dinámico. Ya vimos que de dinámico a flotante pues es bastante sencillo, simplemente este módulo lo resuelve el problema, pero ya vimos que si hacemos lo contrario, ¿sí? Para pasar de flotante a dinámico pues no es tan simple, ¿no? Como parece. Necesitamos otros bloques importantes para hacer este tipo de procesamiento, para lo cual pues también necesitamos saber la teoría de qué es lo que está sucediendo aquí, para no solamente utilizar los bloques que nos dé cualquier otro toolkit. Muy bien, entonces consideramos a este como el ejercicio A. Voy a borrarlo. Vamos a dejar ese de ahí. Y entonces vamos a ver cómo podemos nosotros pasar de un valor tipo flotante a valor tipo dinámico. Hay diferentes opciones y formas para hacerlo. Vamos a ver la primera, que consiste en crear un ciclo for donde podemos almacenar nosotros pues una cantidad de muestras. Vamos a poner un ciclo while loop. Vamos a crear su control y dentro del ciclo while vamos a agregar un ciclo for. El ciclo for lo que va a hacer recolectar todas las muestras y ponerlas en una variable. Una vez que cuente todas, las va a soltar todas en forma de arreglo. Entonces, nosotros podemos poner aquí. De hecho, vean cómo aquí entra y cambia, ¿sí? Dice autoindexado. Lo que hace es que todos los valores los va a ir agregando en un arreglo, ¿no? Y de hecho, pues ponemos indicador y es un arreglo de valores, ¿sí? Vamos a agregar un while, un timer, y aquí nosotros vamos a poder determinar el tiempo de muestreo. Cada muestra es la que nosotros hacemos con el control aquí. De hecho voy a cambiarlo aquí en replace, numeric y dial, ¿no? Para que sea una perilla, ¿sí? Del 0 al 10. Ok. Aquí vean cómo ya se formó lo que es el arreglo. Vamos a poner esto aquí. Aquí vamos a jalar esto solamente para ver que hay arreglos. Y vamos a poner una gráfica. Una waveform graph. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí aparece, ya dice DBL y la conectamos en el arreglo. ¿Okay? Aquí el tiempo de muestreo esto es para que no se sature, porque si no le ponemos un pequeño delay va a estarlo haciendo pues a la velocidad casi del procesador, y pues eso no lo queremos porque van a ser bastantes muestras. Entonces vamos a poner que sea cada milisegundo para tener una unidad, y aquí en n pues es hasta el número de muestras que vamos a generar.
Ok. Aquí hasta lo podemos llamar muestras. Es el tipo, la cantidad de muestras que vamos a obtener. Vamos a poner que queremos unas 10 muestras. Ok. Entonces vamos a correrlo. ¿Sí? Y aquí se ve, pues todos los arreglos ya los terminó. Y son 10. Vamos a poner aquí 11, por ejemplo. ¿Sí? No se ve nada. 10. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Algo pasó aquí. Pero en fin. Bueno, vamos a mover la señal. Y vean. Van apareciendo. En este caso las muestras que hay aquí. Realmente no tenemos un tiempo. Voy a cambiar eso también. Aquí por el momento son muestras. ¿Sí? Y pues ya. Aparece como tiene una autoescala. Por eso se ve de esa forma. Voy a poner aquí que vaya hasta 10. Quitándole la autoescala en Y. Hasta 10. Desde 0. Entonces, vean, subo y bajo la línea. Es como mover un voltaje, ¿no? Si lo hago más rápido, vean que no se alcanza a distinguir. Y si yo aquí agrego, por ejemplo, a 20, bueno, tampoco lo deja por la autoescala, le voy a poner 20, ¿sí? Vean cómo nada más se muestra máximo como hasta 10, ¿sí? O sea, de hecho ni siquiera 10, solo a 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque son el número de muestras que le estoy permitiendo crear. Si aquí yo, por ejemplo, le pongo 20 muestras, ¿sí? Ya se extiende un poco más, que de hecho llegó hasta 19, porque empieza desde la muestra 0 hasta la muestra 19. Si le pongo 21, pues ya va a mostrar la 20ava. Entonces vean, ¿no? Simplemente son muestras y pues no nos dan gran información. Solamente vemos la imagen y es como muchas veces nosotros obtenemos nuestras señales cuando utilizamos el Arduino. Primero obtenemos las señales y son del tipo flotante, pero no llevan datos del tiempo. Entonces, por ejemplo, si vamos a adquirir una señal DSG o como es periódica y queremos aplicarle un filtro, pues no funcionaría directamente. Tendríamos que transformarla primero a tipo dinámica para obtener una señal muy parecida a la que se genera con una DAC. Y de hecho este método pues no es exclusivo para Arduino. De todas formas, Arduino tiene sus otros módulos, de links, etcétera, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso, ya que pues no todos los microcontroladores son Arduinos, si utilizan otro tipo de microcontrolador, este método pues es exactamente el mismo. Entonces, voy a cambiar el tiempo. Aquí en vez de 1, voy a poner 10, por ejemplo. 10 milisegundos. Y vean, si los anguloteo más, trata de formarse la imagen, pero aún así las muestras que manejo pues son muy pocas. Entonces si por ejemplo en vez de 20 le pongo 200 muestras, el problema aquí es que se va a alentar nuestro programa, ¿sí? Mientras más muestras nosotros queramos poner. Aquí voy a bajar el tiempo otra vez a 1. Voy a aumentar aquí las muestras a 1000, por ejemplo.
Vamos a dar run. Bueno, tengo que esperar a que se visualice mi lab. Bueno, no se alcanza a apreciar también por número. Voy a poner 1000 y se alcanza a extender más. Y ahí está. ¿Sí? Acuérdense que pues aquí abajo hay que ajustar hasta el número de muestras que van a generar. Si le ponen a menos muestras, pues simplemente vamos a ver, por ejemplo, la primera onda. No vamos a ver el resto de la señal. Ahora vamos a ver. Este es un método para cambiar a al waveform a una señal tipo arreglo. Bien, entonces vamos a agregar, vamos a Express nuevamente y Sigma-NIP, y ahí vamos a encontrar el conversor, ¿no?, que usamos hace rato, que igual no nos sirvió. Vamos a darle automático y lo vamos a conectar. A la salida le podemos poner que crear pues hasta un indicador gráfico, ¿no? Entonces aquí tenemos la original y el gráfico. Vamos a ver qué sucede si yo le doy run. Aquí están las señales. Voy a empezar a mover el control. Como pueden ver, pues en ambas se ve la señal, ¿no? La original es esta, la superior. La que tiene según señal dinámica es esta de aquí, la de abajo. Aparentemente pareciera que se solucionó el problema, ¿no?, y que tenemos una señal dinámica, pero aún no lo es como tal. Vamos a ver por qué. Aquí en el punto de prueba vemos que lo que genera es esto, ¿sí?, un arreglo de constantes, ¿sí? Solo hasta 970 arreglos. Bueno, y el otro dato, podríamos pensar que pues es una señal ya dinámica. Vean, esta es la flotante y esta es la conversión. Pero ¿cuál es el problema? De hecho, pues aquí hasta se ve la gráfica y todo. Pero aquí vean que no tenemos diferencia en tiempo, ¿sí? No pone ni la hora en la que inició, la hora en la que va a terminar, en cuántas muestras lleva, no muestra todos los atributos, y en X dimensión no está definiendo si se trata del tiempo. Lo único que sabe también es que aquí hay un arreglo de muestras y ya, ¿sí? Entonces para esta señal está pensando, por ejemplo aquí, que el tiempo equivale a 1 segundo para cada muestra. Entonces, pues eso ya no tendría ningún sentido, porque si yo muevo las muestras, pues estoy diciendo los segundos. Por eso aquí está confundida la gráfica. Piensa que el tiempo es de 0 hasta 1000, pero no es correcto. Simplemente siguen siendo las muestras todavía. Tengo que aplicar una escala, un escalamiento, para poder representar que esto ya está dado en tiempo. Voy a... Bueno, entonces vamos a poner el módulo filter, ¿sí? Recuerden, fue en Express, en Signal Análisis y en Filter. Y ya se pone y lo dejamos predeterminado. Aquí tenemos la gráfica y vamos a correrlo. Vean, ni siquiera me dio chance de mover la perilla, porque me está diciendo que hay un problema con la frecuencia. No entiende
qué sucede con mi señal de entrada, ¿sí? Y eso es por la diferencial de tiempo que no se está haciendo correctamente, porque no existe una referencia de tiempo sobre esta línea de arreglos. Para que el arreglo pueda funcionar, deben haber dos columnas. Una columna que va a referir al tiempo y la otra columna que refiere a la magnitud. Entonces, vamos a ver cómo arreglamos este problema. Vamos a recorrer esto. Vamos a ponerla aquí. Ok, vamos a apoyarnos de un módulo que vamos a encontrar en Waveform. Y de Waveform es... ¿dónde está? Aquí está. View Waveform. Este módulo nos permite, vamos a ver su ayuda. Este módulo nos va a ayudar a poder cambiar, agregarle a una señal de valores, valores de tiempo, intervalos o diferenciales de tiempo, ¿sí? Para poderla manejar una señal muy próxima a lo que es una señal tipo dinámica. De hecho, este tipo de señal lo vemos más si utilizamos el módulo de adquisición de sonido, porque nos apoyamos del tiempo para poder reproducir, ¿sí? Entonces vamos a obtener este tipo de señal waveform a una entrada tipo Y, pero aquí especifica que la señal de entrada tiene que ser un arreglo por el tamaño que nos pide de entrada, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Vamos a crearle un gráfico. Bueno, aquí no es el gráfico. Voy a copiar el de arriba y lo vamos a poner aquí, ¿sí? Vean cómo cambia incluso el tipo de señal. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle no sé, vamos a ponerle señal café para acordarnos, ¿no? Lo dejamos como dinámico y el filtro. Ahora, de esta señal voy a meterlo al filtro y veamos qué sucede. Aquí pues de hecho nos marca una pequeña advertencia, ¿no? Y, dinámico, voy a mover esta señal un poco, que era la original. De hecho, vamos a ponerle aquí original, y vamos a subir la que decía señal café, ¿no? Aquí es el tipo de señal dinámica que supuestamente nos dio, y esta es la señal filtrada. Entonces vamos a correrlo. Ok, nos sigue mostrando un error. Es cierto, antes de conectarlo al filtro, perdón, lo voy a volver a conectar aquí
para que no me marque error. Ahora sí le voy a dar run. Ay, sí es cierto que ahorita no funciona para nada el filtro. Voy a eliminarlo un momento. Vamos a correrlo. Y vamos a ver que la señal que dice tipo café, ¿sí? Esta de abajo es la dinámica de la original. La de arriba es la que dice señal café. El Webphone lo que hizo esta vez sí fue agregar escalas de tiempo. Ahora, lo que tenemos aquí no solamente son muestras, sino que a estas muestras el módulo sí le dio un significado como tiempo. Pero el problema es que nos está diciendo que cada una de estas ondas está basado desde 0 hasta 1000 segundos. Entonces por eso el filtro no puede cubrir esa necesidad. Es una frecuencia pues extremadamente grande, ¿no? Si así lo queremos ver. Tenemos que modificar este tiempo. Olvidé mostrarles el tipo de señal que se forma aquí. Vamos a ver el probador. Y aquí tenemos la DBL y acá la forma dinámica, ¿sí? Vean cómo aparece una gráfica muy parecida, pero aquí vean cómo ya nos asignó una tabla más que dice tiempo y el valor de la señal, ¿sí? Pero vean cómo cada tiempo le puso que vale un segundo. Entonces solo hay que cambiar esa derivada en función de ese tiempo. Vamos a decir que no. Muy bien. Entonces, para apoyarnos y cambiar el tiempo, vamos a utilizar este módulo que se llama Scale Delta. Vamos a Waveform nuevamente y aquí lo vamos a encontrar, ¿sí? Entonces lo agregamos y aquí lo que podemos hacer es que podemos cambiar la diferencial en tiempo de la señal que tenemos a la entrada. Esta la voy a llamar señal café y aquí la vamos a meter y aquí podemos elegir un factor. El factor tiene ciertos límites de aplicación. Va a poder dividir las escalas de tiempo, ¿sí? Bueno, predeterminado está hasta una escala de 1000, ¿sí? Pero bueno, aquí nosotros lo que queremos es no aumentar la escala de tiempo, sino hacerla más pequeña. Entonces voy a poner escala, por ejemplo, de 0.1 y voy a crear otra gráfica con señal café 2 y vamos a visualizar. Voy a sacar tantito esta y vamos a correr. Voy a hacer las señales y vean, ambas señales, voy a dar una pausa para que se quede ahí. Ambas señales, si ustedes lo pueden ver, son iguales en ambas gráficas, ¿sí? ¿Qué es lo único que está cambiando en ellas? La autoescala está en X, está muy bien, y aquí también la autoescala está en X. Aquí la escala en X pues está ajustando, pero ¿qué notan de diferente? Podemos ver que aquí está de 0 a 1000, porque aquí piensa que cada muestra está espaciada por un segundo. Y acá tenemos que son desde 0 hasta 100.
Y no es que nos esté dando 100 muestras. Nosotros tenemos las mismas 1000 muestras. Lo único que está cambiando es el intervalo de tiempo. Como le dimos una escala de 0.1, pues dividió 100 entre 1000 entre 10 y pues dio a 100, ¿no? Entonces fue lo único que hizo, una escala en el tiempo, como cuando le movemos la escala de tiempo al osciloscopio. Pero aquí nosotros podemos representar esto para ahora LabVIEW. De aquí a aquí son 100 segundos, lo cual pues tampoco nos ayuda de mucho, porque sigue siendo un tiempo muy grande. Vamos a modificar la escala. Si aquí ponemos 0.01, vamos a correrlo a ver si no marca error, porque también tiene un límite para funcionar. Entonces vean, ¿sí? Bueno, aquí ya nada más se vio una señal, un ciclo de que le estaba moviendo. Y vean el tiempo. Aquí para este programa, aquí pasaron casi 200 segundos. Él cree que son 200 segundos. Para esta escala, el programa piensa que solamente fue 1.5 segundos aproximadamente, ¿sí? El tiempo en el que duró esta onda, ¿sí? Entonces así es como nosotros podemos seguir moviendo la escala y más o menos estimar a qué frecuencia pues la estamos generando, ¿sí? Muy bien. Voy a ver si es posible bajar la escala otro poco más, 0.001. Vamos a correrlo y parece que sí. Vean, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Podemos ver cómo aquí nos está diciendo ahora sí que de 0 a 1 segundo hizo todas estas líneas que yo estuve trazando, ¿no? Vean cómo son exactamente las mismas. Lo único que cambió que fue la escala en tiempo. Para esta gráfica fueron 1000 segundos. Para esta gráfica ya fue solo 1 segundo. Muy bien. Entonces podemos apreciar de nuevo. Volví a agregar el módulo. Permítanme, es que no veo la gráfica. ¿Sí? Volví a poner el módulo del filtro. Lo volví a dejar de manera predeterminada, ¿sí? 100 Hz, pasabajas, Butterboard, tercer orden. Le doy OK, meto la señal, ¿sí? Ya que ahora sí ya está llegando un segundo de señal. En ese segundo de señal pues están llegando 1000 muestras, ¿no? Entonces esta vamos a llamarla café filtrada. De hecho, vean cómo entra y cómo sale. Pues no son esas. Ok. Vamos a correrlo. Esta es la señal café, la que se parece a la original. Todavía dice que es hasta 1000. Y la de abajo ya es la señal filtrada. Entonces, como simplemente es como de un segundo la diferencia, empiezo a mover.
y vean cómo cambian los tipos de señales. Esta señal ya está filtrada en un filtro de tercer orden Butterworth, y vean arriba como la amplitud de hecho pues se ve mucho más grande, ¿sí? De hecho nosotros ya no ocuparíamos esta gráfica porque esa ya no es su correspondiente. De hecho voy a copiar esta gráfica. Esta vamos a llamarla señal café con un segundo. Vamos a poner escala a 0.001. Voy a poner esta por otro lado. Y esta la voy a conectar en vez de aquí, antes de que pase al filtro. Entonces vamos a correrlo. Y ahora sí, estamos sobre la misma escala de tiempo. Vean. Y voy a empezar a generar las señales. Entonces vean, esta es la señal, se puede decir que es la antes de filtrar y después del filtro. ¿Sí? Vean cómo se eliminan los datos, ¿no? En base a la escala del tiempo, pues podemos saber más o menos que se trata pues de una frecuencia, ¿no? De cuántos pulsos puse aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ejemplo, estoy representando una señal de 10 Hz, 9 Hz, por ejemplo, que fueron 9 pulsos en un segundo. Entonces, como aquí la señal, o tomamos, por ejemplo, este primer ciclo, ¿no? Que es aproximadamente de 0.1. Entonces, si hacemos el inverso de 0.1, pues sí, son aproximadamente 10 Hz. ¿Sí? Y esos mismos 10 Hz pues son prácticamente los mismos que el filtro. A ver qué frecuencia teníamos. Frecuencia de corte de 100 Hz. Sí, de hecho aquí se ve, ¿no? Representado cómo está la señal. ¿Sí? Ambas escalas a un segundo. Y como era un filtro de 100 Hz, pues atenuó más la señal. Entonces esta es una de las maneras en la que podemos pasar un valor tipo flotante y de hecho escalar, porque eso es lo que nos dan estos controles, a una señal tipo dinámica. Es un proceso un poco largo, pero es porque precisamente no podemos hacer un cambio directo. Ya lo de menos es que lo podamos crear todos estos bloques en un sub-BI y reutilizarlo cuando sea necesario. Bien, entonces hasta aquí serían los primeros dos ejemplos que van a realizar. Vamos a realizar otros dos, pero ese video lo subo en un momento. Gracias a todos y pues hasta luego. Recuerden, de aquí son dos actividades, ¿sí? La primera y la segunda parte de cómo pasar de un flotante a tipo dinámico y viceversa.